Don Enrique Mújica Arzok, no. Los diputados están votando por un nuevo presidente del gobierno. Uno por uno, escuchan nombres por toda la Cámara. Los diputados responden desde sus escaños, pero entonces oyen a alguien gritar cerca de la entrada. ¿Qué pasa? Al principio, nadie dentro de la Cámara entiende qué está ocurriendo. Entonces, un hombre vestido de uniforme se acerca al presidente de la Cámara con una pistola en la mano. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Los diputados permanecen sentados sin saber qué hacer. Todos, excepto un hombre que se pone de pie. Guardias civiles armados irrumpen entonces en la Cámara con pistolas levantadas sobre sus cabezas. Todo esto se transmite en directo por radio y está siendo grabado por cámaras de televisión. Disparos. La mayoría se esconde debajo de sus escaños, excepto unos pocos hombres sentados en la primera fila. Los hombres armados avanzan hacia galerías superiores y ordenan a las cámaras dejar de grabar. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Las cámaras obedecen. Todas, excepto una, que continúa grabando en secreto. El Parlamento español acaba de ser tomado como rehén. 6 años antes, el país todavía estaba gobernado por el general Francisco Franco. Su régimen había controlado durante mucho tiempo al ejército, los tribunales, la prensa y la propia vida política. Pero en noviembre de 1975, Franco murió y España comenzó su transición hacia la democracia. Dígnate perdonar y llevar al cielo a nuestro hermano Francisco. Uno de los principales responsables de esa transición fue Adolfo Suárez. Fue nombrado poco después de la muerte de Franco, pero bajo su gobierno el país atravesaba dificultades. El desempleo alcanzó niveles récord, la inflación se disparó y el grupo separatista vasco ETA cometía atentados con frecuencia. Muchos dentro del ejército creían que el país se estaba desmoronando y que el nuevo gobierno democrático era demasiado débil para detenerlo. Uno de esos críticos era Antonio Tejero. Era comandante en una ciudad situada al sur de Madrid y un firme defensor del antiguo régimen. Veía la transición democrática como una pérdida de autoridad y estaba convencido de que España necesitaba una mano más dura. A comienzos de 1981, Adolfo Suárez estaba perdiendo apoyos por todas partes. La presión sobre él era cada vez mayor y en enero de ese año decidió dimitir. He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Eso puso en marcha el proceso democrático para elegir a un nuevo líder. En Madrid, en el Palacio de las Cortes, el Parlamento debía votar. Es el 23 de febrero de 1981. Ese día, los diputados iban a decidir quién sustituiría a Suárez como nuevo presidente del gobierno de España. Don José Nazarre de Letosa Conde, sí. Don Carlos Navarrete Merino, no. La cámara está llena, la sala está caliente. Y entonces entra Tejero. Suárez está sentado aquí, en el primer asiento de la primera fila. El hombre sentado a su lado se pone de pie. Él es Manuel Gutiérrez Mellado, un antiguo general durante la dictadura franquista que más tarde se convirtió en uno de los defensores más firmes de la transición democrática. Cuando se acerca a Tejero, parece que Suárez hace un gesto, intentando disuadirlo. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Y entonces entran los demás hombres armados. Disparos. Tejero intenta obligarlo a tirarse al suelo, pero no lo consigue. Momentos después, él mismo se sienta voluntariamente y otros hombres a su lado salen de debajo de sus escaños. Los hombres armados se dispersan por la cámara. Algunos se dirigen a las galerías superiores y apagan las cámaras de televisión. Otros permanecen abajo, vigilando a los diputados bajo amenaza armada. Uno por uno,
los diputados vuelven a sentarse, con las manos todavía levantadas. Los 4 hombres de la primera fila se niegan a levantar las manos. Pasan unos momentos antes de que se haga un anuncio. No va a ocurrir nada, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Los diputados encienden cigarrillos. La sala permanece en silencio y poco a poco se llena de humo. El silencio solo se rompe por el sonido de alguna tos. El Parlamento español se encuentra ahora bajo ocupación armada. Dentro del Parlamento nadie sabe realmente cuán grande es el golpe. Los hombres armados controlan la Cámara, pero más allá del edificio, la situación es completamente incierta. ¿Se unirá el ejército? ¿Ha caído el gobierno? Nadie dentro puede responder esas preguntas. Mientras tanto, fuera del Parlamento, la confusión se extiende rápidamente. En un momento determinado y tras unos gritos, se ha desconectado, no hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible. Una pregunta domina a todas las demás. ¿Qué hará el rey? Durante años, Juan Carlos I había sido una de las figuras clave detrás de la transición española. Durante el intento de golpe, se encontraba en el Palacio de la Zarzuela, a las afueras de Madrid. Tras la muerte de Franco, muchos esperaban que la monarquía preservara el antiguo sistema. Pero Juan Carlos había respaldado las reformas democráticas y apoyado el camino hacia las elecciones y el orden constitucional. Sin embargo, el ejército seguía viéndolo como su comandante, y eso hacía que su decisión fuera crucial. Si el rey apoyaba el golpe, gran parte del ejército probablemente lo seguiría. La toma del Parlamento podría convertirse rápidamente en el derrumbe de la joven democracia española. Sin que a esta hora se pueda precisar si ha habido alguna persona herida o si se han tratado de disparos de intimidación. España entra en horas de incertidumbre. Dentro del Parlamento, los diputados permanecen sentados en sus escaños mientras guardias civiles armados patrullan las galerías superiores. Las luces siguen encendidas, el humo de los cigarrillos permanece suspendido en el aire. Fuera del edificio, Madrid está extrañamente tranquila. En toda España, los mandos regionales se ven obligados a tomar una decisión. Algunos simpatizan con los golpistas, otros no, pero todos ellos controlan tropas, vehículos blindados y bases militares. Si suficientes mandos se unen al golpe, la toma del Parlamento podría convertirse en la toma del país. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España, es mi deber garantizar el orden en la región de mi mando. Este es un mensaje del comandante militar de Valencia. ¡Viva por siempre España! Él apoya el golpe y envía tanques a las calles de la ciudad. Vehículos blindados toman posiciones bajo bloques de apartamentos y semáforos, mientras los civiles observan desde las aceras. En los cuarteles de toda España, los teléfonos no dejan de sonar. El ejército tiene la capacidad de decidir el resultado de este intento de golpe, y los comandantes deben tomar una decisión. Algunos comienzan a preparar sus unidades, otros se niegan a actuar sin una autorización directa del rey. Nadie sabe realmente quién tiene el control. En el Palacio de la Zarzuela, a las afueras de Madrid, Juan Carlos I pasa toda la noche llamando a los mandos militares uno por uno. Mientras tanto, millones de españoles permanecen pegados a sus televisores y radios siguiendo los acontecimientos, mientras el Parlamento continúa secuestrado. Entonces, cerca de la 1 de la madrugada, las cadenas de televisión interrumpen su programación. Hay un mensaje del rey. Al dirigirme a todos los españoles, lleva uniforme militar. En las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, el país entero se detiene a observar, sin saber de qué lado está. Y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Por primera vez esa noche, la incertidumbre desaparece. El rey deja su postura completamente clara. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
ordena al ejército retirarse y a los mandos respetar la Constitución. Las unidades que esperaban instrucciones comienzan a desmovilizarse y el apoyo al golpe empieza a derrumbarse. El ambiente dentro de la Cámara cambia. No habrá ninguna insurrección más amplia. El golpe ha fracasado. En los años siguientes, el golpe fallido se convierte en un punto de inflexión de la historia española. Antonio Tejero es arrestado y condenado a prisión por su papel en la toma del Parlamento. La imagen de Tejero irrumpiendo en la Cámara con una pistola en mano se convierte en uno de los símbolos más reconocibles del golpe y también en el símbolo del último intento serio de sectores del ejército por revertir la transición democrática. Adolfo Suárez nunca regresará plenamente al poder, pero, con el paso del tiempo, su papel en el desmantelamiento de la dictadura y en la construcción de la democracia española será cada vez más reconocido. La noche del golpe fortalece la legitimidad del sistema que ayudó a construir y, sobre todo, los acontecimientos transforman la figura de Juan Carlos I, porque cuando llegó el momento decisivo, se posicionó públicamente junto a la Constitución y no junto a los golpistas. Su mensaje televisado se convirtió en el punto de inflexión de aquella noche. Ayudó a aislar el golpe e impidió que más sectores del ejército se unieran a él. Durante décadas, el ejército había sido una de las fuerzas políticas más poderosas de España, pero después de aquella noche del 23 de febrero, eso comenzó a cambiar. La influencia política de los militares empezó a reducirse. Mientras tanto, el sistema democrático, que todavía era frágil en 1981, comenzó a consolidarse. Para muchos españoles, aquel momento cambió para siempre el significado de la propia monarquía. En retrospectiva, la noche del 23 de febrero no trata de una España que estuvo a punto de perder su democracia, sino de la prueba de que era capaz de sobrevivir.